El caballo de Troya de ICE regresan las redadas a Home Depot, pero con una nueva táctica. Ahora los agentes llegan ocultos en un camión de mudanza para atrapar a jornaleros desprevenidos. Inmigrantes tras las rejas del infierno en la tierra. La cárcel de narcos y presos de alto perfil como Didi ahora recibe indocumentados sin antecedentes. Legisladores la visitan y también terminan encerrados. iPhones Made in USA. Apple rompe con China y regresa a casa. Invierte miles de millones para mover sus fábricas a Estados Unidos y evitar los aranceles. Pero, ¿cuánto le costará la mudanza a sus clientes? Parte la primera caravana de la era Trump, pero sin su líder. El gobierno mexicano arresta a un activista que por años guió a los migrantes hasta la frontera y lo acusa de tráfico humano. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Abel Álvarez. Gracias por acompañarme. Y comenzamos en Los Ángeles, California, con una redada en la que ICE utilizó una nueva táctica llamada Operación Caballo de Troya para sorprender a los migrantes. Los agentes llegaron a Home Depot en un camión de mudanza y cuando los trabajadores se acercaron del interior del vehículo, aparecieron los oficiales. Fernando Mejía nos informa a cuántas personas arrestaron en este operativo. Sorpresa se llevaron decenas de jornaleros cuando pensaron que un camión de mudanza de la empresa Penske se acercaba para darles trabajo y de repente del interior saltaron decenas de agentes federales. Todos los jornaleros, lo primero que vemos cuando vemos un camión de mudanza es acercarnos, correr a ver quién se logra subir primero al camión. Al ver bajar del camión a agentes federales se hizo el caos y los jornaleros comenzaron a correr, una táctica según activistas pro-inmigrantes que demuestra la insensibilidad de las autoridades federales a pesar de una orden de un juez que prohíbe redadas basadas en perfil racial. Las acciones que pusieron en práctica hoy son las mismas acciones que han tomado en los últimos 2 meses, buscando que la gente se autoincrimine, esperando que la gente vaya corriendo y esa es la persona que van detrás de ellos, porque ellos saben, como nosotros sabemos, que no tienen ninguna justificación para arrestar a nadie. Testigos reportan que al menos 16 personas fueron detenidas en lo que el jefe del sector de la patrulla fronteriza llamó la Operación Caballo de Troya. Lamentablemente se llevaron compañeros de trabajo de aquí y uno de los que estaban comiendo. Leticia observó todo y con su voz a punto de quebrarse relata cómo la trataron a ella con violencia. Pero sí me quería pegar porque yo ingresé dinero en el bolso de una muchacha que agarraron aquí para que no se vaya sin ningún centavo y le pude meter $100 y por eso me quería pegar ya. Una vez que terminó el operativo, muchos jornaleros que lograron escapar decidieron quedarse en busca de trabajo sin importar arriesgar que las autoridades regresaran. La necesidad y los biles no se detienen, los renteros ellos quieren su renta sí o sí. El portavoz de Penske dijo que la compañía no fue informada ni autorizó el uso de sus camiones en esta operación, que prohíben el transporte de personas en la zona de carga y que contactarán al DHS para evitar el uso indebido de sus vehículos en el futuro. La orden de la Corte de Apelaciones prohíbe redadas basadas en aspecto racial. La justificación de las autoridades es que las personas en el momento de huir, eso les da causa probable para interrogar y detener, además de que cruzar de manera indocumentada para ellos es un delito. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. Y mire, en Weslaco, Texas, mire cómo la patrulla fronteriza confundió a este hombre cuando acababa de salir del gimnasio. Quédate aquí. Estamos buscando a alguien que tenga ese mismo color de camisa. Los oficiales lo esposaron porque buscaban a alguien con el mismo color de su camisa. Tras un forcejeo, lo tiraron al piso mientras el hombre se quejaba porque las esposas estaban muy apretadas. Como no era la persona que buscaban, al final tuvieron que soltarlo. Ya libre dijo que uno de los agentes que lo arrestó era mexicano. En el norte de Florida planean la construcción de un segundo Alligator Alcatraz. El contrato lo identifica como North Detention Facility y aumentaría la capacidad del centro de detención de inmigrantes conocido como Alligator Alcatraz. La instalación sería levantada sobre un centro de entrenamiento de la Guardia Nacional cerca de Jacksonville. Otros estados como Indiana, Texas y Arizona quieren replicar el modelo de Florida. Y en la cárcel de máxima seguridad conocida como el infierno en la tierra, por donde han pasado presos de alto perfil como Sean Diddy Combs, Luigi Mangione, Gillian Maxwell, Ismael El Mayo Zambada, Genaro García Luna
y el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ahora también encierra a inmigrantes indocumentados. Tras denuncias de malos tratos, congresistas acudieron para revisar las condiciones en que se encuentran, pero se llevaron una sorpresa. Vamos hasta Nueva York. Ángela González nos informa lo que sucedió en ese momento. 3 congresistas estadounidenses, 2 de ellos hispanos, llegaron sin anunciarse, como es su derecho, para supervisar las condiciones de los inmigrantes que están detenidos y de los que se creen muchos no tienen ningún historial criminal, pero están privados de su libertad en esta prisión federal, el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, conocido como el infierno en la tierra, y la prisión más temida a donde traen a criminales, narcotraficantes y personas que normalmente están aguardando su juicio. Aquí se encuentra recluido Ismael El Mayo Zambada, Vicente Carrillo Fuentes y Rafael Caro Quintero. Nosotros venimos aquí a ejercer nuestro derecho bajo la sección 527A que nos otorga a miembros del Congreso el derecho de supervisar cualquier centro de detención como este, que es una prisión donde se encuentran alrededor de 105 inmigrantes. Nuevos datos publicados por el New York Times demuestran que la mitad de inmigrantes arrestados en Nueva York desde el pasado mes de enero no tienen antecedentes criminales y fueron arrestados durante sus citas con inmigración en comparecencias rutinarias. Luego de una larga espera y de hablar con representantes de la dirección de la prisión, a los congresistas les negaron la entrada y además los dejaron encerrados entre la reja y la puerta principal de la entrada a la cárcel. Ellos hablaron con nosotros a través de las rejas. Un agente enmascarado, sin darnos su nombre, sin número de placa, nos atrapó aquí cerrando la puerta con candado. Pese a tener una demanda interpuesta contra el gobierno de Donald Trump y el Departamento de Justicia, a los 3 congresistas, Adriano Espaillat, de raíces dominicanas, Nidia Velázquez, de raíces puertorriqueñas, y a Dan Goldman, no se les permitió conocer las condiciones en que están detenidos los migrantes y dicen que a través de sus familiares recibieron denuncias de malos tratos. Sí tenemos denuncias, por eso es que estamos aquí. Queremos ir ahí a una cárcel federal que sea distinguido por el tratamiento inhumano. La prisión federal entró en lockdown o en cierre completo. Ante la presencia de los congresistas se hicieron salir a todos los visitantes. En esta prisión federal, la única de Nueva York, también se encuentran convictos como Sean Combs y todos los acusados de crímenes federales que aguardan su juicio. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Y mire, esta mañana 5 soldados fueron heridos a balazos en la base aérea Fort Stewart, en Georgia, por un sargento que ya fue identificado. Se trata de Cornelius Radford, quien se encuentra arrestado. El militar disparó en el área de la 2ª Brigada de Combate Blindada, de donde los lesionados fueron trasladados a un hospital y son reportados en condición estable. La base fue cerrada 10 minutos después del tiroteo, pero la reabrieron cerca del mediodía. Y hoy, algunos demócratas de Texas fueron evacuados de un hotel en Chicago por una amenaza de bomba. Son legisladores que dejaron su estado en protesta por el plan republicano para redibujar el mapa electoral. Al hotel en St. Charles, Illinois, llegaron oficiales poco después de las 7 de la mañana tras la amenaza. Luego de una minuciosa inspección, no se encontró ningún dispositivo y cerca de 400 huéspedes pudieron regresar al hotel. La presión que ejerce el gobierno de Trump para que las compañías regresen a Estados Unidos comienza a dar resultados. La gigante de la tecnología Apple anunció planes para trasladar varias de sus fábricas a este país y así evitar los aranceles. En Miami, Anthony Belchi nos tiene más detalles. Apple invertirá $100.000 millones más para llevar parte de sus fábricas a Estados Unidos y así evitar aranceles contra sus productos. Hay un incentivo y una presión por parte de la administración del presidente Trump para que muchas compañías, muchas fábricas regresen a los Estados Unidos. El presidente Donald Trump ya había advertido que aplicaría un impuesto aduanero de al menos un 25% a los productos de Apple si el gigante tecnológico no trasladaba la producción del iPhone a Estados Unidos. Hasta ahora la Casa Blanca había excluido de los aranceles a China los smartphones, las computadoras, los discos duros y los chips de memoria. Todavía no sabemos el desenlace final del proceso. O sea, no
Hoy estamos importando iPhones y todavía no se les están cargando tarifas. Con la inversión de $100.000 millones más los $500.000 millones que ya anunció la empresa hace unas semanas, Donald Trump ya se estaría notando un punto en su intento para que las empresas regresen a Estados Unidos y así no depender tanto del exterior, aunque en productos como los de Apple, hacerlo de la noche a la mañana es muy difícil. Para producir un iPhone, usted necesita aproximadamente 200 proveedores y la mayoría de esos proveedores están en China, están en Taiwán, están en Corea, están en Japón. La razón principal por la que Apple externaliza su producción a países asiáticos es por su bajo costo. Si ahora el gigante tecnológico empieza a fabricar más piezas esenciales en Estados Unidos, la duda es si el precio de productos tan emblemáticos como el iPhone podrían dispararse. Habría que ver cuánto. Ese es el tema. Ojalá que sigan así, porque ahora nos sigue conveniendo. Pero hay quien ya busca otras opciones. Me encanta Apple, pero si se sube a como 2.000, 3.000, nah. Me encanta el nuevo Samsung. Creo que el Samsung Fold 7 sí cuesta como 1.000 algo, pero Samsung sí me encanta. Este anuncio llega en un momento clave para la administración de Donald Trump, que busca mostrar resultados concretos de su política America First. Desde Miami, Florida, Anthony Belche, Noticias Estrella TV. Bueno, y a propósito de esta información, acaba de salir que el presidente Trump impondrá un 100% de aranceles a los chips de computadoras. Esto podría afectar a autos, computadoras y otros electrodomésticos. Así que estaremos muy al pendiente de cómo siga desarrollándose esta noticia de último minuto. Con esto nos vamos a una pausa, pero no se mueva porque tengo más al regresar. Una nueva caravana migrante partió desde Chiapas, pero cuando se disponían a salir perdieron a su líder, a quien acusan de tráfico humano. Salen a la luz señales de los trastornos de salud mental que padecía el hombre que mató a 4 personas en Manhattan. Cuando regrese, más detalles. Gracias por seguir aquí en el noticiero Estrella TV. En México, una caravana de migrantes salió hoy de Chiapas con destino a la capital mexicana, pero antes de partir, su líder fue arrestado y acusado de graves delitos. Víctor Vázquez nos dice de quién se trata y qué están haciendo varios activistas para lograr su liberación. Mañana de este miércoles 6 de agosto, desde el sur de la República Mexicana, en el estado de Chiapas, salió una caravana migrante, esta vez con rumbo a la capital del país. Es la primera desde que Donald Trump llegara a la presidencia el pasado 20 de enero. No se expongan a las altas temperaturas y lluvia. No arriesguen la vida ni la de sus hijos. Pero a minutos de que partieran, el gobierno mexicano arrestó por supuestos delitos de tráfico y trata de personas al activista, abogado y defensor migrante Luis García Villagrán. O sea, había una orden de aprehensión desde hace años y se cumplimentó la orden de aprehensión. Y la acusación es por tráfico de personas. Su captura causó el reclamo de otros activistas como Irineo Mujica, principal representante de la organización Pueblos Sin Fronteras, y del sacerdote Eymán Vázquez, quienes han sido testigos de la desesperación de los migrantes por conseguir dinero que les ayude a continuar su camino. Basta, exigimos la liberación de Luis Villagrán. Esto es una alta corrupción de parte de la arte esfera. Liberen a Luis Villagrán. Eso lo exigimos porque los corruptos están en sus filas. El gobierno mexicano es especialista en fabricar delitos. Seguramente que a Luis Villagrán lo van a acusar de delincuencia organizada, de tráfico de personas, lo que ellos hacen. Los que hoy se encuentran en movilidad denunciaron que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar, tarda mucho en atender sus solicitudes y no les dan solución. Vamos con la mano de Dios para arriba, mucho retraso con el Comar nos llega, estamos más de un año y nada. Nos dice que no es creíble y nos vuelve a retroceso. En este primer día, llevan poco menos de 12,5 millas de camino con destino a la Ciudad de México, porque Estados Unidos dejó de ser la meta y regresar a sus países no es opción. Tras el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, los migrantes se han ido quedando varados en México. Tan solo en la capital del país, 5,000 que se encuentran en 16 diferentes albergues. En Ciudad de México, Víctor Vázquez, Noticias, Estrella TV. La presidenta de México reaccionó hoy a la decisión de Estados Unidos de descartar la pena de muerte para Ismael El Mayo Zambada, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes. Claudia Sheinbaum aseguró que los fallos judiciales sobre los narcos mexicanos presos en Estados Unidos solo corresponden a ese país y explicó un punto importante de los tratados de extradición. Entonces, cuando son extraditados, pues no hay pena de muerte.
pues lo que busca México es que haya esta reciprocidad con nuestras leyes. No tiene nada que ver con el personaje o con la persona o con el delincuente, sino con que nosotros no estamos de acuerdo con la pena de muerte. La decisión de Estados Unidos fue con las condiciones de que los capos se declaren culpables y cooperen. Revelan las llamadas al 911 de la madre del hombre que mató a 4 personas en Manhattan hace unos días, además de varios incidentes policiales que advertían sobre los peligrosos trastornos mentales que padecía Shan Tamura. María Teresa Sarabia tiene el reporte, vamos a verlo. Son imágenes en las que Shane Devon Tamura aparece esposado tras ser detenido y acusado de entrar ilegalmente en un casino de Las Vegas en septiembre de 2023, luego de negarse a mostrar una identificación cuando intentaba cobrar un premio de $5,000. El video de su detención se hizo público días después de que el joven abrió fuego en un edificio de Manhattan, matando a 4 personas para luego suicidarse el pasado 28 de julio. En su conversación con los agentes, Tamura parece confundido y les pregunta una y otra vez que si está arrestado. En una llamada al 911, un guardia de seguridad del Red Rock Casino lo describió como un furioso huésped que hizo un espectáculo y que parecía drogado. También en Las Vegas, pero en septiembre de 2022, la madre de Tamura llamó desesperada al 911 desde su auto, afuera de un motel, para reportar que su hijo tenía un arma y quería quitarse la vida. Okay. Did you say that he had it, or you're just saying that he owns a gun? He owns one and he stores it in his backpack. Okay, and he said that he wanted to shoot himself? He said he's going to kill himself. Okay. La mujer dijo a la operadora que estaba en el departamento con su hijo y que este comenzó a llorar, a arrojar cosas y le comentó que ya no soportaba más. También en agosto de 2024, socorristas acudieron a su residencia tras otra llamada de su madre, alertando que Tamura tenía un arma en el apartamento y quería suicidarse. Récords de la policía de Las Vegas revelan un historial de problemas de salud mental de Tamura, incluyendo esas llamadas al 911 y 2 hospitalizaciones por crisis psiquiátricas. Pero a pesar de esos incidentes, el joven tenía licencia para porte oculto de armas. Un día después de la balacera en Nueva York, la policía allanó el departamento de Tamura en Las Vegas, donde los investigadores hallaron un bípode para rifle, una funda de pistola Colt vacía, balas y un cartucho de rifle. También decomisaron una libreta con lo que parecía ser una nota de despedida, junto con varias botellas de medicamentos. Tamura sufría dolores de cabeza, problemas de memoria, cambios de humor y depresión, síntomas que él relacionaba con la encefalopatía traumática crónica. Antes de morir, pidió que se realizara un estudio de su cerebro para confirmar esta condición. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. Y con esto nos vamos a una pausa. Cuando regrese, cientos de usuarios en un aeropuerto vivieron una desagradable y apestosa sorpresa. Un robot se convirtió en toda una sensación caminando por el centro de la ciudad de Nueva York. Tiene que verlo. Esta tarde se reunirán altos funcionarios de la administración Trump en la residencia del vicepresidente J.D. Vance para decidir el siguiente paso en el caso Epstein. En la reunión se analizará si se publica el audio y la transcripción de la reciente conversación que sostuvo el vicefiscal general Todd Blanche con Ghislaine Maxwell, la cómplice de Jeffrey Epstein. El principal objetivo es diseñar una respuesta unificada sobre el manejo del caso. El Departamento del Tesoro emitió sanciones para un violento cártel mexicano por traficar fentanilo y para un famoso rapero que presuntamente lo financiaba. Las penalidades son para el cártel del noreste, con presencia en ambos lados de la frontera cerca de Laredo, Texas, y para Ricardo Hernández Medrano, alias El Macabélico, quien tiene 30 millones de oyentes al mes en Spotify. Lo acusan de dar la mitad de sus regalías para costear el tráfico de drogas, contrabando humano y extorsión. Todos sus bienes e intereses en Estados Unidos fueron bloqueados. En redes sociales se viralizó el video de una cascada de aguas residuales que cayó del techo en el aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson en Atlanta. Tiene que verlo.
La pestilente agua comenzó a caer el lunes de a poco y después se rompió el panel y arrojó un chorro, causando un caos y una desagradable sorpresa entre los usuarios en la terminal aérea. El área fue acordonada y poco después llegaron trabajadores a arreglar el problema. Y otro video que se viralizó fue el de un robot que causó sensación al realizar una caminata por el centro de la ciudad de Nueva York. Mírelo, la gente rápidamente comenzó a grabar al humanoide que corría por el medio de la calle. Algunos se tomaron fotos con él y otros lo saludaron de mano. El robot incluso se metió a varias tiendas hasta se probó unos tenis. El humanoide se llama Coit y fue desarrollado por una firma china. Tiene un costo de $100,000. Con esto me despido. Soy Abel Álvarez. Que tenga buenas tardes. Mañana regreso con más.